Bien amigos, estamos de vuelta en No se diga más a través de Rumba 98.5. Tal como habíamos adelantado en la introducción del programa, ya está con nosotros acá en cabina el diputado Manuel Elpidio Báez del Partido de la Liberación Dominicana, presidente además de la Comisión de Medios de Comunicación de la Cámara. Bienvenido, diputado, ¿cómo está usted? Muy bien, muy bien. Muchas gracias por la invitación. Lo hemos visto muy activo en estas últimas horas, Defendiendo la libertad de prensa, cosa que agradecemos todos, por el supuesto. derecho a hablar por este micrófono sin que le pongan obstáculos, Así es. el derecho a decir lo que piensan sin que el Estado le dicte pautas y establezca censura previa. Diputado, vamos a abordar esto desde los antecedentes. ¿De dónde surge la necesidad de modificar esta ley y tocar este tema que es un derecho constitucional de todos los dominicanos y dominicanas? Mire, es necesario modernizar la ley 6132 que regula la expresión y la difusión del pensamiento, porque es una ley de 60 años. Entonces, una ley de 60 años, evidentemente, no había nacido la televisión como la conocemos hoy. Ni yo había nacido todavía, diputado. Eso es mucho decir. No había nacido la televisión satelital, no había nacido la televisión por cable, no teníamos las redes sociales, que son las que coronan todo este proceso. Y entonces, evidentemente, que la legislación tiene que ser adecuada a los cambios de la sociedad. Entonces, yo veo que las dos iniciativas que han presentado en el Senado Melania Salvador, que fue aprobada en 2 lecturas consecutivas y que busca regular lo que es la intimidad, el honor y el buen nombre, y la iniciativa que acaba de enviar el Poder Ejecutivo sobre ciberdelitos, en relación al delito en contra de la persona, allí se establece una penalidad muy fuerte para la difamación y la injuria. Entonces es necesario que tengamos una legislación actualizada, moderna, pero la tendencia que se observa en las iniciativas de Melania Salvador y la iniciativa que envió el Poder Ejecutivo es a endurecer las sanciones por el delito de prensa. Mientras que a nivel de la región la tendencia es a despenalizar el delito de prensa. En la ley sobre ciberdelito se establece prisión de hasta 5 años y una cantidad importante de salarios mínimos como sanciones. Pero ¿qué resulta? Que la ley 6132 como máximo establece una pena de 1 año de prisión y un mínimo de 1 semana. Pero esta ley establece que la persona que sea encontrada culpable de difamación le puede aplicar una pena de 2 a 5 años. Entonces la tendencia no debe ser a endurecer ni a imponer la pena más gravosa que se puede imponer en el derecho penal, como es la prisión. O sea, y estamos hablando de una sociedad democrática, de una sociedad abierta y de una sociedad donde las redes sociales han ampliado las libertades y con ellas han nacido nuevos derechos fundamentales. Es verdad, tenemos un tema de derechos fundamentales, como usted correctamente lo abordó, pero ¿qué resulta? Que tú tienes derecho a la buena imagen, tienes derecho al buen nombre, tienes derecho a la intimidad, pero yo tengo derecho a expresarme. Tengo derecho a pensar, tengo derecho a buscar información, a difundir información. Entonces, hay 2 derechos fundamentales que chocan y la ley te dice, cuando tú, en el ejercicio del derecho a informar, tú dañas a una persona, esa persona tiene derecho a pedir una reparación. Entonces, esa reparación debe venir establecida en un texto jurídico. No para destruir a la persona, ni para dañar a la persona, ni para que te cierren el medio, ni para que te priven de tú seguir escribiendo
y diciendo lo que tú piensas con artículos de opinión o con notas informativas. Deben ser correctivos para que tú sepas cómo tienes que elaborar tus ideas para compartirla con la sociedad. Ahora, antes de revisar el tema de las penas, ¿no deberíamos fijar la atención más bien en el hecho como tal, en los tipos de delitos que estén amparados bajo cualquier proyecto de ley que tenga que ver con este tema de la libertad de expresión y de la difusión? ¿Por qué lo digo? Porque pareciera que en el momento en el que estamos viviendo, que se ha estado llamando la era de la posverdad, precisamente por el auge de los fake news o noticias falsas, incluso malintencionadas por parte de mucha gente y entes, ante eso, más bien deberíamos centrarnos en el tipo de delito, ¿no cree usted? En cómo porque si bien, porque es que hay demasiados temas alrededor de eso, ¿no? Yo me imagino que ustedes van a pasar muchísimo tiempo discutiendo esto. Porque, Sí, por ejemplo... el Poder Ejecutivo creó una comisión hoy. Ajá, ya vamos a hablar de ese decreto de hoy. Sí. Pero, por ejemplo, habrá gente que simplemente replica una información que ha publicado otro, sin haberla contrastado antes. El que replica debe ser sancionado. Ajá. Entonces, bueno, pero fíjese lo delicado que podría ser eso Sí, también. pero es para evitar justamente Si a mí me mandan una foto de una jovencita menor de edad en situación comprometedora, No, claro. si eso, yo retuiteo esa foto, yo soy culpable. claro, en algo tan claro y explícito como eso, evidentemente, pero en algo que uno pudiera pensar que por es una... ejemplo, ese es un caso. Por ejemplo, la persona que subió el video de las niñas bailando en panty en una escuela, esa persona puede ser objeto de demanda. Claro. Sí. Porque esas niñas son víctimas y se les violó su intimidad, pero también se violó el Código del Menor, que protege a los niños, porque son vulnerables y sensibles. Sí, pero esos son casos que yo pienso que son un poco evidentes. O sea, cuando tratamos, por ejemplo, el tema del honor, ¿cuál es la línea que va a dividir mi libertad de expresión y el hecho de afectar el honor de una persona? Sobre todo el honor de un funcionario o de un político, Exacto. que pareciera que es lo que se está buscando, al menos en el proyecto de la senadora Melania Salvador. Mire, si Melania Salvador hubiese leído la sentencia del Tribunal Constitucional, que le dice a los funcionarios públicos, ustedes son funcionarios públicos y por lo tanto están expuestos. Entonces, no deberían ser tan sensibles a las críticas y a los cuestionamientos. Ahora bien, todos tenemos vida privada, ¿verdad? Si tú me pinches el teléfono para escuchar las conversaciones o tomar los textos de WhatsApp que yo escribo y todo, ya tú cruzaste una raya. De la intimidad. De la intimidad y del Correcto. honor. Y del honor. Correcto. Porque entonces tú estás revelando cosas que finalmente van a destruir mi imagen y van a destruir mi reputación como persona. Ok, pero fíjense entonces, como para separar... Sí, el tema del honor también hay que modelarlo mejor para que la gente tenga una idea, porque cuando tú hablas del honor hay mucho de subjetividad, Claro. que es a lo que tú te refieres. Claro. Entonces, al momento de elaborar un texto, hay que precisarlo. Por eso la comisión integra a juristas, no solo periodistas, sino a juristas. Yo soy experto en derecho constitucional y por eso conozco exactamente lo que ustedes me están preguntando. Pero fíjese que usted ha puesto algunos ejemplos que involucran delitos que son, de alguna manera, como decía Cari también, son cosas explícitas que de hecho están establecidos en otras leyes, ¿verdad? Como el ciberdelito, como lo de niños, niñas y adolescentes. Y en el Código Penal también. Y en el Código Penal. Por ejemplo. Pero eso no tiene que ver, por y en ejemplo... la ley de delito electrónico. Correcto. Pero entonces fíjese que eso es muy distinto a que, por ejemplo, el tema tal cual, el tema expreso de la libertad, y no es expresa la palabra,
el tema de la libertad de expresión pura y llana. O sea, porque la libertad de expresión se coarta fundamentalmente cuando te impiden emitir una opinión personal a través de un medio de comunicación o a través de las redes. Censura. O sea, ajá, correcto. Que no es lo mismo que cometer ese tipo de delitos que usted nos ha puesto de ejemplo. Pero vamos a hacer una pausa. Son modalidades. Bien, vamos a hacer una pausa y seguimos conversando aquí con el diputado Manuel Elpidio Báez en No se diga más. Amigos, estamos de vuelta en No se diga más a través de Rumba 98.5, acompañados hoy del diputado del PLD, Manuel Elpidio Báez. Diputado, para continuar conversando sobre todo este tema de los proyectos que están alrededor del tema de la libertad de expresión. Hoy el presidente de la República emitió un decreto conformando una comisión mixta de abogados y periodistas, precisamente como para evaluar los distintos proyectos que están sobre la mesa y hagan una propuesta al Ejecutivo, que evidentemente eso tendrá que ir luego al Congreso. Sí, sí, sí. ¿Cómo ve entonces usted como presidente de la Comisión de Medios de la Cámara de Diputados, cómo lo ve? ¿Es algo que entonces ayuda a que esta conversación se dirija hacia donde todos deberíamos llegar? Sí, es una decisión oportuna, destinada a tranquilizar el nerviosismo que han generado los proyectos que están impulsando los oficialistas en el Congreso. Y esta decisión vino después del documento de la Sociedad Interamericana de Prensa, la CIP, con sede en Miami, donde ellos expresan su preocupación por estas iniciativas de ley que evidentemente apuntan y amenazan lo que es el ejercicio del periodismo libre. Fíjense por dónde va la discusión. Ya salió del país y ya está en todos los países de la región que forman parte de la Sociedad Interamericana de Prensa. El gobierno ha reaccionado con prontitud porque evidentemente la reputación de un gobierno se daña, sobre todo de un gobierno democrático, de un país donde hay una democracia madura, y de repente comienzan a aparecer pujos antidemocráticos, pujos de dictaduras, pujos de autoritarismo. El gobierno, sabiendo el daño que se le está produciendo a su imagen, ha reaccionado y bien. Porque ¿de lo que se trata? De hacer una ley consensuada, de hacer una ley integral y evitar que el delito de difamación e injuria aparezca repartido en una serie de documentos. Por ejemplo, el Código Monetario y Financiero trata el tema. La Ley de Delitos Electrónicos trata el tema. El Código Penal aborda el tema. Y la ley que regula la expresión y la difusión del pensamiento, 6132, también aborda este tema de la difamación y la injuria. De modo que ojalá, y conjuntamente con la decisión que el Ejecutivo ha tomado de formar esta comisión de juristas y periodistas, mande a detener las iniciativas que están cursando en el Congreso para evitar que nos puedan dar un palo acechado. Dentro de este proyecto, ¿cuáles son las sanciones contempladas hasta este momento que van a ser revisadas por la comisión? Bueno, las sanciones. Sobre todo la prisión, que ya cuando se trate de un ciberdelito, estamos hablando de 5 años de prisión, de 2 a 5 años, y una multa elevadísima. Y también hay que revisar el tema, porque no es lo mismo la difamación que la injuria. La injuria no conlleva prisión, sino una multa. Y también hay que ver, creo que Melania Salvador lo plantea en su proyecto, que puede ser atacado este delito a través de la vía civil y también de la vía penal. Y en todo estado de causa puede ser atacado. ¿Tú conocías, Karina, y escúcheme, diputado, una pregunta para mi compañera? ¿Tú conocías a la senadora Melania Salvador? No. Yo tampoco. Primera vez que la escuché cuando ella presentó el proyecto. Es probable que ella haya utilizado eso para darse a conocer, porque la verdad es que las veces que la he visto
hablar del tema. La verdad, honestamente, y que me excuse la senadora, pero parecía que ella no se había leído ese proyecto de ley. Honestamente. Qué difícil. Pero bueno, más allá de ese tema, me gustaría, diputado, que habláramos del proyecto de ley sobre publicidad del Estado. Correcto, sí, el proyecto de ley presentado por Eugenio Cedeño. Que me parece también una cosa loca. Que busca regular la publicidad y la propaganda del Estado. Nosotros, como comisión, luego de estudiar el proyecto y luego de conocer el informe de la Oficina Técnica Legislativa, que es una oficina que hace una evaluación sobre la pertinencia constitucional, la evaluación jurídica de si ya se ha legislado sobre esa materia y demás. Entonces, nosotros dijimos, este es un proyecto sumamente sensible y sensitivo. Vamos a consultar a la sociedad a través de una vista pública. Y esa vista pública la celebramos el pasado lunes. Allí estuvo la Sociedad Dominicana de Diarios, encabezada por Percio, estuvo Inés Aispun de Diario Libre, Aurelio del Colegio de Periodistas, la sociedad, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa, la Asociación de Diarios Digitales, ADORA, la Asociación Dominicana de Radiodifusores. Hubo una representación por Tomás Almonte de los periodistas que ejercen en el interior, y habían otras representaciones que participaron, fijaron su posición, dijeron lo que pensaban, porque este es un tema muy delicado. Yo quise orientar y he tratado de reenfocar el objetivo de este proyecto en la dirección de evitar el culto a la personalidad usando fondos públicos. Por ejemplo, el presidente de la República, cada vez que hace un anuncio de alguna actividad oficial, lo hace como él y no como Poder Ejecutivo. Cuando un funcionario, ahí vi a alguien de INAPA haciendo algunos anuncios de acueductos y demás, lo presenta a él como una realización de él. Pero no habla de los beneficios que la instalación del acueducto le va a dar a la comunidad, el ingeniero, la licitación. Y podemos hablar de cuando se construye una escuela, cuando se construye una carretera. Es decir, aquí los fondos públicos destinados a la publicidad y a las relaciones públicas no son para informar a la sociedad sobre la inversión y el impacto de la obra en la comunidad. No, es para hacerse propaganda diciendo que se hizo tal cosa. Usted ve que a veces las veces, porque casi no ocurre esto, las veces que están bacheando una calle, tapando un hoyito, entonces ponen un letrero del ayuntamiento de este tamaño, diciendo que el síndico trabaja, porque está echando un chin de asfalto para tapar un hoyito. Entonces, la esencia del proyecto es que esto no ocurra de esa manera, que el funcionario que quiera hacerse promoción, que lo haga con fondos personales, pero no con fondos públicos. Yo vi algo similar creo que en México hay una experiencia en ese sentido, hay mucho control de los fondos públicos para la publicidad, y lo mismo que en Puerto Rico. Yo estuve en Puerto Rico incluso y vi una valla gigantesca anunciando una obra, pero no ponen la imagen ni del gobernador, ni ponen la imagen del ministro o director general. Esa es pero una cosa es el espíritu del legislador y otra cosa es lo que se escribe. Claro. No, y esa preocupación es legítima, ¿sabes? Sí, o sea, que no aparezca el ministro, el presidente, para que no haya ese culto, eso es perfectamente legítimo. Sí. Cuando yo decía, cuando comenté que esa es otra cosa loca, ¿verdad? Con respecto a ese proyecto, tiene que ver particularmente con que hay algunos visos en ese proyecto que dan a entender que la sanción podría ir no necesariamente al funcionario que estaría manejando esa campaña publicitaria, sino al propio medio.
Y la verdad es que allí se complica todo entonces, porque... Incluyendo el cierre. Pero... Ajá, entonces, o sea, el medio entonces es el que tiene que decirle a un ministro, o a un director, Cambie o a un su presidente, publicidad. mire, no, yo no le puedo aceptar esa publicidad porque está usted allí en esa imagen. Por eso quisimos hacer la vista pública, para que el legislador no sienta como que le estamos frenando el proyecto y para que la sociedad entienda que la intención no es imponerle un proyecto sin que sea conocido adecuadamente. Pero Ya. ¿cuál ha sido el resultado de estas vistas públicas? Muy bien, muy bien. Percio depositó un documento y habló muy bien. Contamos con la presencia del consultor jurídico, el doctor Antoliano Peralta, quien también habló sobre el tema. Aurelio habló sobre el tema. Todos los que asistieron fijaron su posición por escrito sobre este particular. Porque la función legislativa, tú no puedes hacerla de manera unilateral. ¿Por qué? Porque una ley te puede quebrar las empresas. Claro. Una ley te puede provocar la censura. Una ley puede generar hasta una guerra. Entonces, como la labor de legislar es tan delicada, entonces es bueno sentarse a escuchar primero a los sectores que pueden ser afectados. De esa manera, hay personas que tienen la expertise en una materia, ¿verdad? Por ejemplo, ¿qué sabe un legislador sobre cómo funciona una estación de radio? Entonces, llámate a un propietario y consúltalo, pregúntale, llama a un locutor que ha vivido todo el tiempo de esta labor, llámate a Indotel para que Indotel te diga, te hable del tema de la regulación. Entonces, el legislador se edifica y entonces puede votar conscientemente o puede decirle al proponente, mira, esa iniciativa debe ser mejor evaluada. Retira el proyecto, tómate 4 o 5 meses y somételo de nuevo. Correcto. Si luego de tú hacer la consulta considera que puede continuar impulsando esa iniciativa, entonces tú lo traes de nuevo. Si te convence de que no es pertinente, entonces no lo vuelvas a presentar. Correcto. Sí, eso definitivamente la opinión calificada es importantísima. Y en estos casos que involucra todo esto de los avances de la tecnología, redes sociales, etcétera, incluso las referencias internacionales son muy importantes, ¿no? En España, por ejemplo, se generó lo que es el derecho al olvido, Sí. que aquí se trató de implementar con una demanda al periódico Acento para que borrara de sus archivos una información que afectaba a una persona que finalmente no fue condenada. Y como no fue condenada, dijo, bueno, saquen eso de ahí porque cada vez que ponen mi nombre, Claro. sube esa información. Entonces el tribunal falló diciendo que no, que lo que hizo el medio fue publicar una información cuando ocurrió el hecho. Correcto. Y se lo negó. Pero en España se han dado sentencias y han obligado a la empresa a borrar cuando se nota que la información no tiene sentido, que ha dañado a una persona, que cada vez que sube colocan el nombre, sube la imagen que le genera un daño a esta persona y que no debió nunca servirse esa información. Entonces el tribunal falla para que esa información sea borrada. Por ejemplo, esas niñas, dentro de 10 años, si suben ese video, óyeme, eso le va a hacer un daño emocional y psicológico. Terrible. Terrible. Hay personas, miren cómo el mundo ha cambiado. Hay personas que pierden un empleo o la oportunidad de ser nombrado porque ya en las empresas te piden que mande Las redes sociales. tu currículum. Bueno, si Inmigración de Estados Unidos Te ya pide. te exige las redes sociales. Por ejemplo, entonces
Yo le daba charla a los muchachos en las escuelas, porque yo tengo un programa de llevar los estudiantes al Congreso y darle una charla en un programa que nosotros le llamamos Diputado por un Día. Y entonces en esa charla, lo primero que yo le digo a los muchachos, tengan cuidado con lo que ustedes escriben, con lo que ustedes suben, porque eso lo va a perseguir de por vida. Así es. Entonces nosotros los padres debemos trabajar con los muchachos en la casa y trabajar con los nietos también. Claro. Porque es muy fácil. ¿Qué hacen las madres ahora? Antes le ponían un bobo cuando los muchachos lloraban. Le pegaban el bobo al muchacho. Ahora le dan un celular. Y los calma De una vez. igual o más que el bobo. Incluso yo tengo una nieta, se llama Laia, que ella va a la casa a cenar. Y entonces, ¿qué le ponen a ella? Unos muñequitos que le gustan más que el carajo. Entonces, ella come. Si le quitan esos muñequitos, deja de comer. Ya usted sabe. No puede ser. Sí, sí, porque se entretiene y juega. Es increíble. Y entonces se va alimentando y... Sí. Hay otro tema que a propósito de Sí. todo esto de los medios de comunicación, la libertad de prensa, el populismo penal es otro aspecto que afecta muchísimo a los implicados en algunos casos penales, principalmente, que la sociedad los condena de inmediato al mencionarse su nombre. Dentro de estas legislaciones, ¿hay algunos aspectos que sirvan para frenar un poco esta situación del populismo penal? El populismo penal, quien debe frenarlo es el Estado. Porque tú tienes un ministerio público que alegremente comienza a pedir penas para la persona. Si una muchacha o una señora se queja del novio o se queja del marido, sin preguntar, al hombre lo meten preso. 3 meses de prisión. Pero ven acá. Y luego es que se investiga. ¿Por qué se llama populismo penal? Porque sin investigar lo meten en la prisión. Y luego, cuando se descubre que esta persona ni siquiera conoce a esa persona o no levantó la mano, hay mujeres que se golpean en algunos casos, se autoflagelan y entonces van y acusan al marido o le dicen, mira, o algunas personas que quieren extorsionar. Dice, no, yo voy al destacamento y me quejo y digo que tú tal cosa, me hablaste duro, me intentaste agredirme sexualmente, pero sin preguntar van y te meten preso y te complican la vida y sobre todo te dañan tu reputación. Claro. Comenzando con tus hijos, con tu comunidad, con todo el mundo, porque cuando a ti te agarran y te pegan a esas esposas, entonces primero hay que investigar, porque ¿qué es lo popular? Que te agarren y te metan preso. Y cuando tú tienes año y medio preso, ¿quién te devuelve ese tiempo? Entonces, en otros países a la persona le siguen los procesos en libertad. En libertad. Ahora, te arman un expediente y si te encuentran pruebas de que te van a condenar, te van a condenar. Pero te siguieron todo el proceso de investigación en libertad. Ese es el populismo penal al que debemos tenerle mucho cuidado. Porque aquí, si el bien más preciado de una persona es su libertad, hoy, ¿por qué a mí me van a meter preso sin que medie una investigación? Yo creía que los tiempos de Balaguer y Trujillo estaban superados, pero no lo hemos superado. Y aquí van a un medio de comunicación y el Ministerio Público comienza a decir todo de ti como imputado y tú no te puedes defender. Y a los ojos de todo el mundo ya tú has sido condenado, ya tú eres un ladrón,
ya tú eres un pederastra, ya tú eres un asaltante, porque el Ministerio Público se encarga de filtrar información y de filtrar nombre, aunque no tenga un expediente ni una investigación en tu contra. Claro, pero como usted dice, en todo caso, eso debe autorregularse el Ministerio Público o la justicia en general, ¿no? Pero Ya, actúa porque de manera... el medio va a publicar lo que le diga el Ministerio Público. Sí, pero el tema del populismo penal al que usted se refiere es eso. Es que el Estado te hace un expediente, te elabora unas acusaciones y regularmente después se caen. ¿Por qué? ¿Qué sucede? Que llega un momento en que el juez le hace un juicio a las pruebas. Esa es la evaluación preliminar. Y entonces el juez comienza a pedir pruebas. Señor Ministerio Público, tráigame todas las pruebas de las acusaciones que usted está haciendo. Cuando no encuentra prueba dice, deme una prórroga, pero tú estás preso mientras tanto. Sí. O sea, tu libertad no cuenta, tu patrimonio no cuenta porque te bloquean las cuentas bancarias y tú no puedes mover un peso. Mientras tú estás preso, no puedes producir, tu familia está necesitando, tu negocio está cerrado, te mantienen en prisión. Entonces aquí hay que revisar ese tipo de comportamiento del Ministerio Público en ese sentido. Diputado, se nos acabó el tiempo y no nos dejaron hablar de política. Que íbamos a conversar con usted sobre el PLD y sobre todas esas cosas en las que ustedes siempre están envueltos. Vamos bien. En la política pura y dura. ¿Vamos bien? Vamos bien. Sin mirar para atrás. A mí me gusta que se mire para atrás. Porque al mirar para atrás, aunque Chedi dijo hoy que cuando viene a ver vamos a mirar en el fondo del mar, pero me gusta que se mire para atrás, porque tú no podrás conocer tu presente ni tu futuro si no conoces tu pasado. Y al mirar para atrás, tú te vas a encontrar hospitales que hizo la gestión del PLD, te vas a encontrar escuelas que hizo la gestión del PLD, te va a encontrar el 911 funcionando, que lo hizo el PLD, te va a encontrar centro de atención a la primera infancia, que lo hizo el Partido de la Liberación Dominicana, te vas a encontrar un campo produciendo comida, que lo hizo el PLD, te va a encontrar guardaparques cuidando los bosques dominicanos, que lo hizo el PLD. Diputado, es bueno mirar para atrás. Diputado, pero 20 años gobernando, mal hubiera sido que no hubieran hecho nada de eso. Sí, hasta por aburrimiento tenían que inventarse cosas nuevas. Sí, pero en esto, este gobierno lleva 2 años y no ha hecho nada. Diputado Manuel Elpidio Báez, del Partido de la Liberación Dominicana, muchísimas gracias, diputado. Un honor para mí. Karina. Bueno, nos toca despedirnos, Alex. Será hasta mañana. No se diga más. Bye, bye.